Bueno, el primer tema que vamos a desarrollar hoy es prevención y manejo del accidente ocupacional. En general, el personal de salud que trabaja en una institución de salud está expuesto a sangre u otros fluidos corporales, y esto coloca a las personas en riesgo de adquirir ya sea infección por VIH, virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Este es un cuadro en el cual pueden después consultar con respecto a cuáles son los porcentajes de transmisión, cuáles son las formas en cuanto el personal está expuesto a la fuente, que en este caso sería el paciente, y si uno tiene posibilidad de vacunas. Vamos a analizar el de HIV, como ustedes ven ahí, el riesgo de transmisión va entre 0,3 a 0,7%, y si lo relacionamos con hepatitis B, fíjense lo alto, 30%. Por eso es muy importante tener el esquema de vacunación para hepatitis B regularizado, y habiéndose dosado los anticuerpos anti-antígeno de superficie, para ver si uno no debería dar una cuarta dosis de refuerzo o booster. Acá es lo mismo, fíjense, para hepatitis B el riesgo 30%, y para HIV con inyección percutánea del 0,3 al 0,7%. Vamos a ver ahí los riesgos de exposición a todo contacto. En el caso de un accidente ocupacional, uno tiene que verificar si la piel estaba no intacta, o si fue con mucosa intacta o no, y de acuerdo a esto, si fue una salpicadura, o en el caso de que sea una exposición no ocupacional. Y los distintos materiales. Es muy importante ver lo que dice abajo. No se consideran materiales infectantes a la orina, secreción nasal, saliva, lágrimas, materia fecal, sudor, esputo y vómito. Ninguna de estas secreciones, salvo que alguna de ellas tenga sangre presente, rutilante, en un paciente, en una fuente conocida que sea VIH. Entonces, en ese caso, el escenario cambia y ahí debe ser evaluado por infectología. Vamos a recordar las precauciones estándares que ya nos recordó la licenciada Rosa González en el taller 1, que todos debemos utilizar precauciones estándares para reducir el riesgo de transmisión de patógenos presentes en la sangre y los fluidos corporales. Es bidireccional y se aplica a todos los pacientes, independientemente de la serología de ese paciente. Entonces recordamos lavado de manos, el uso de guantes y las precauciones de barrera cuando pueda haber riesgo de contacto con secreciones biológicas. No reencapuchar agujas nunca, hacer la teoría del enhebrado, dejar el capuchón en la cama y de esa manera enhebrar con la aguja, y descartar el material punzocortante en recipientes adecuados como pueden ser los descartadores. Y siempre tener actualizada la vacunación anti-hepatitis B. Siempre cuando tenemos un accidente hay que evaluar la exposición, qué tipo de exposición, qué material fue involucrado y la sustancia, ya sea sangre u otros líquidos corporales. Hay que evaluar a la fuente, o sea, al paciente con el que nos accidentamos, HIV, antígeno de superficie, anti-hepatitis C. Y con las personas expuestas, el personal de la salud, hay que pedirle basalmente serología de HIV, de hepatitis B, y dosar los anticuerpos contra hepatitis B, antígeno de superficie. Esto es lo mismo que hay que hacer ante una exposición. Lavarse, si fue una lesión punzante o cortante, lavar suavemente la zona con agua y jabón, y allí los distintos escenarios que puede haber con respecto a la exposición ocupacional. Esto es lo mismo. ¿Cuál es la recomendación para indicar o no la profilaxis? Como ustedes ven ahí, si uno tiene un accidente percutáneo con una aguja maciza, el riesgo es de menos del 0,3%, y ahí se recomienda igual de todas maneras la profilaxis. Y si la aguja es hueca o es un corte profundo con un bisturí usado en un paciente VIH, la indicación es fuertemente recomendada. El cuadro de abajo tiene que ver con los abusos sexuales o exposición no ocupacional, en una situación voluntaria, donde se accedió voluntariamente. Profilaxis por exposición, esto también lo pueden consultar, pero en el caso más riesgoso sería un personal expuesto de salud que no está vacunado, y la fuente es una hepatitis B positiva. Entonces en ese caso hay que aplicar gamma globulina y vacuna para hepatitis B al personal de la salud. Después tenemos los distintos escenarios a los cuales pueden consultar. Para hepatitis B hay que determinar la hepatitis C de la fuente,
y al personal de la salud expuesto hay que monitorearlo al mes y a los 6 meses con el ELISA para hepatitis C y enzimas hepáticas. Profilaxis antitetánica, esto ya lo recordamos cuando hablamos de prevención del sitio quirúrgico, pero personal que carezca de antecedentes de haber recibido un esquema completo debe darse las 3 dosis en los últimos 10 años. Esto para recordar que el VIH, la ventana de oro se llama, ¿no? Una persona que se accidenta con una persona VIH tiene 3 días para poder hacer la profilaxis, dado que después de las 72 horas los linfocitos ya hacen la diseminación general a todo el tejido linfoganglionar. Esto vamos a repasarlo rápidamente. Hay 3 evidencias científicas que hablan de la eficacia de la profilaxis posexposición, estudios experimentales en animales, en macacos, la prevención de la transmisión vertical en embarazadas que demostró que utilizando cetateno venoso puede prevenir la infección en el recién nacido, y también estudios observacionales en humanos, en estudios del año 97, en personal de la salud en distintas publicaciones. Ahora les muestro, ahí están todas las bibliografías a las cuales ustedes pueden consultar. Todo esto fue en macacos. Está la prevención materno-infantil, el ACTG 076, que cambió la historia del VIH en las embarazadas junto al estudio Petra. Y este es del año 97 de los trabajadores de la salud. También haciendo la profilaxis entre las 72 horas se previene la infección por VIH. Muy importante que ustedes puedan consultar estos artículos. Clasificación entonces del riesgo e indicación de profilaxis según tipo de exposición, se evalúa en base al tipo del accidente, y las fuentes HIV negativas no se estratifican ni se ofrece la profilaxis. Si la fuente es desconocida, se considerará la posibilidad que fuera HIV positiva de acuerdo a sus características. Allí están los documentos a los cuales pueden consultar. Esto es lo que le había mostrado anteriormente. Lo mismo, recomendaciones generales, en el caso de un pinchazo o corte, lavarse inmediatamente la zona con agua y jabón, sin lastimarla ni realizar maniobras bruscas de compresión, torniquete o expresión. Y luego los otros escenarios, si ocurre salpicadura en la piel, o en el caso de salpicadura en el ojo, allí tenemos todo lo que debemos realizar. Lo mismo si sucede salpicadura en la boca, y estudiar siempre la fuente con test rápido para HIV o ELISA según disponibilidad. No se recomienda la determinación de antígeno P24 o PCR, ya que aún negativas no descartan la infección. Entonces la profilaxis posexposición, idealmente dentro de las 2 horas y hasta un máximo de 72 horas, como vimos la ventana de oro. Pasado ese tiempo ya no se recomienda, sino únicamente el monitoreo de síntomas y signos ante signos de infección aguda por VIH. Todas las personas que reciben tratamiento deben firmar un consentimiento informado. El tratamiento antirretroviral recomendado sería de elección en una profilaxis avanzada, o sea, en un paciente que sabemos que es conocido VIH o una fuente desconocida, tenofovir más lamivudina o tenofovir más emtricitabina. Y en el caso de las drogas opcionales podemos usar darunavir, ritonavir, y actualmente disponemos de dolutegravir, un comprimido por día. Esas son las drogas de elección. Como ustedes ven ahí, se mantendrá por 4 semanas y se suspende en el caso de que la fuente del accidente resulte ser negativa. Esto es muy importante, los pinchazos accidentales en plazas, playas o la vía pública no se recomienda la profilaxis posexposición, y en el caso de mordeduras no se indica profilaxis posexposición si algún paciente psiquiátrico puede mordernos. Considerar profilaxis en algunos casos de mordeduras profundas, con sangre visible efectuada por pacientes HIV o con alto riesgo de ser. Seguimiento del individuo del expuesto, recomendar medidas de protección con su pareja, especialmente las primeras 6 a 12 semanas, y que el accidentado se mantenga de donar sangre y o tejidos hasta el final del control. En caso de hepatitis C, se extiende esta conducta hasta el año. Evaluar al accidentado en 48 a 78 horas, si la fuente resulta ser negativa, la profilaxis y los controles se suspenden, y descartar la importancia de destacar la importancia de la adherencia a la profilaxis. No se recomienda continuar la profilaxis si se ha suspendido la misma por 3 días o más. Bueno, explicar siempre los síntomas de infección aguda, siempre se monitorea con un hemograma, función renal y hepatograma basal a las 2 y 4 semanas, y un test de ELISA basal a las 6 semanas, 3 y 6 meses. También se pide antígeno anticuerpo para hepatitis B y también para hepatitis C hasta 6 meses de control.
Estos son los datos que ustedes acá, qué es lo que deben hacer cuando tienen un accidente que ocurrió en el lugar del trabajo. Deben realizar la denuncia telefónica a la ART, que en el caso de nuestro contrato es prevención ART, consultar al área de infectología para asesoramiento y llenado de las fichas epidemiológicas. Aquí tienen todos los datos útiles, ustedes van a tener esta presentación para tener la consulta. Muy bien, esto lo vamos a ver en el otro capítulo. Muy bien. Vamos ahora a inmunización en el personal de salud. Bueno, este capítulo de inmunización en personal de la salud es muy importante, dado que es la forma de prevenir, y vamos a darle una parte muy importante de esto al capítulo de COVID, ¿no? Que me parece muy importante, es una vacuna que ahora se agrega como obligatoria para el personal de la salud. Muy bien. Bueno, para recordar, vacunas del personal de la salud, hepatitis B, hay que darse 3 dosis. Dosis inicial al mes y a los 6 meses, son 3 dosis, y muy importante dosar los antiantígenos de superficie 1 a 2 meses luego de la última dosis. Esto es muy importante para ver si realizamos anticuerpos contra hepatitis B. Como saben, influenza hay que darse una dosis anual en época preepidémica, por marzo o abril, antes de que empiece la circulación importante de influenza. La triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, son 2 dosis, una dosis inicial y la otra al mes, en ausencia de evidencia de inmunidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros tuvimos si tuvimos las 3 infecciones, es probable que tengamos anticuerpos para las 3, entonces tenemos anticuerpos o inmunidad natural. Si no, es seguro que nos habremos dado alguna en la infancia, y en el 2007 y en el 2012 hubieron campañas en todo el país para estas vacunas, ¿no? Así que es importante tener al menos 2 dosis, y como ustedes saben, en el último informe de la semana pasada del Ministerio de Salud, hay peligro de reintroducción del virus de sarampión en el país. ¿Y esto qué implica? Que personas que no estén vacunadas o que no hayan tenido la infección puedan contagiarse de personas que tengan sarampión, ¿no? El exantema febril. Está desde el 2004, perdón, que no hay casos de sarampión autóctonos, sino siempre son importados relacionados a viajes. Así que es muy importante mirar el calendario y ver si tenemos esta triple viral o doble viral. Con respecto a varicela, esto es muy importante en las personas de salud que trabaja con pacientes pediátricos, ¿no? En una maternidad es muy importante, porque si hay una embarazada que no tuvo varicela y que no se inmunizó para varicela, tiene riesgo de contagiarse durante el embarazo, y esto sí pone en peligro la vida de la madre y del recién nacido. Y otra situación es si se interna en una maternidad, puede contagiar a otras embarazadas, ¿no? Así que es muy importante nosotros responsablemente, si no tuvimos la infección de varicela, vacunarnos con 2 dosis. La otra vacuna es la triple celular, como ustedes ven ahí, tétanos, difteria y pertussis. Es una dosis única de triple celular 2 años después de la última dosis de doble adulto, y es una dosis de doble adulto cada 10 años. Entonces la dosis única de triple celular 2 años después de la última dosis de doble adulto significa que es para eliminar el estado de portación de Bordetella pertussis, sobre todo las personas que trabajan con personas pediátricas. Meningococo en general es una dosis a microbiólogos y cualquier otro personal con riesgo de contacto con Neisseria meningitidis. Así que los chicos de la residencia de bacteriología es muy importante vacunarse. Y hepatitis A
2 dosis inicial y a los 6 meses, sobre todo en las áreas de neonatología y pediatría, personal de laboratorio en contacto con virus, maestranza y manejo de alimentos, solo en caso de hepatitis, no solo dar en casos de hepatitis A, serología para hepatitis A negativa. Vamos a hablar de vacunas COVID, que es lo que estamos transitando actualmente. Esto es un repaso para que veamos las plataformas. Aquí en Argentina se aplican vector viral, inactivadas y atenuadas como Sinopharm, y ARN mensajero y ADN como es Moderna y Pfizer. Esto para repasar, el vector viral Sputnik o AstraZeneca, recuerden que son vectores virales no replicativos, y lo que hacen es estimular el sistema inmune con esa proteína S que lleva el adenovirus para poder generar anticuerpos y obviamente la inmunidad celular. Aquí vemos todas las marcas y todos los laboratorios que están fabricando estas vacunas. Después las de ARN mensajero o ADN, como son Pfizer, BioNTech y Moderna, son moléculas de ARN mensajero donde tienen establecido el genoma, el gen de la proteína S, y también estimulan el sistema inmune celular y humoral para la producción de anticuerpos neutralizantes. Ahí están las dos marcas, y me olvidé de poner las de atenuados e inactivados como es Sinopharm, ¿no? Que tienen una menor tasa de respuesta, pero son muy buenas vacunas. Este es el plan de vacunación en Argentina, con todas las vacunas que se utilizaron aquí. Como ustedes ven, el personal de la salud empezó a vacunarse el 29 de diciembre del 2020. Estas son las presentaciones, la forma de conservación, cómo son los números de dosis de acuerdo a las distintas vacunas y el intervalo mínimo entre dosis. Esto me pareció importante para que también lo divulguemos, ¿no? Ponerse las 2 vacunas o tener las 3 dosis no significa que no debamos cuidarnos, no significa que dejemos de utilizar barbijos, dejemos de cumplir las medidas de distanciamiento social. Esta es parte de la vigilancia de personas vacunadas y que fallecieron al tener esquema completo. Y como ustedes ven ahí, murieron con esquema completo de vacunas 65 personas. Así que esto es muy importante que divulguemos, que las vacunas son muy importantes para evitar las complicaciones, la internación y la muerte por COVID-19, pero no son las únicas medidas que uno tiene para evitar el COVID y evitar muerte por COVID. Recomendación sobre esquemas heterólogos. Ustedes saben que se han hecho estudios en Argentina donde se han hecho combinaciones en las distintas plataformas y todos esos estudios han dado seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Aquí vemos las recomendaciones con respecto a si recibió una primera dosis, qué segunda dosis debe recibir. Esto es muy importante. Esto es un gráfico en donde ustedes ven las distintas combinaciones que hubieron con Sputnik. Se utilizó Sputnik AstraZeneca, Sputnik Sinopharm, Sputnik Moderna y Sputnik CanSino. Fíjense que una segunda dosis de Sputnik con Moderna fue la que más alta inmunogenicidad y niveles de anticuerpos dio. Fíjense lo que está en color azulcito, es la segunda dosis de Moderna, ¿no? Y después todas fueron muy buena producción de anticuerpos. Vamos a hacer la diferenciación entre dosis adicional para esquema completo, que esto se administra una dosis adicional, luego un esquema completo cuando la respuesta inmune inicial es probablemente insuficiente. Y esto se aplica a los inmunocomprometidos, con una lista que ahora vamos a mencionar, y los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm. Con respecto a la dosis de refuerzo, como se conoce en Estados Unidos, booster, es la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema completo con respuesta inmunológica inicial suficiente, ya que es probable que la respuesta disminuya con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto se vio sobre todo en los estudios con Pfizer y Moderna, en estudios en Israel y Estados Unidos, en donde los anticuerpos empezaron a declinar a partir del 6º mes. Por eso estamos haciendo actualmente la dosis de refuerzo o booster. Vamos a recordar quiénes son para dosis adicional: los inmunocomprometidos, ya sea oncológico, trasplante de médula, inmunodeficiencia primaria, personas que viven con VIH o personas que tienen tratamiento activo con corticoides o drogas biológicas. Y los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm. Con respecto a la dosis de refuerzo al esquema primario, es para el personal de la salud,
adultos mayores de 70 años y personas mayores residentes en hogares de larga estancia. Actualmente esto se liberó, o sea que toda persona que ya cumplió 6 meses de la administración de la segunda dosis, se puede dar la dosis de refuerzo. Esto para que lo difundamos, ¿no? Los ESAVI, que significa eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, hay todo un nodo de vigilancia cada vez que hay un evento adverso grave o no grave, se notifica al sistema de vigilancia, y esto en el caso de los pediátricos, lo puse para que seamos difusores también de esto, la tasa de notificación de ESAVI y ESAVI grave por cada 100.000 dosis aplicadas por vacuna en niños y niñas y adolescentes. Fíjense que para cada vacuna, Sinopharm fue de 1.2, Moderna 2.7 y 1.1 de eventos de notificación ESAVI graves. Estos datos son muy bajos con respecto a los datos que pueden ser de población general, por lo tanto estas vacunas son muy seguras. Y este gráfico de la inmunidad híbrida, en la cual habla de la combinación de la inmunidad natural, o sea, aquellas personas que tuvieron COVID y luego reciben las dosis de vacuna, estimulando a toda la inmunidad, ya sea celular y humoral, tenemos lo que se llama una inmunidad híbrida. Sería, como ustedes ven ahí, el tercer árbol, un árbol grande, fuerte, para hacer frente a COVID-19. ¿Y qué puede ocurrir con la aparición de las variantes sobre COVID-19? Que estas variantes tienen distintas mutaciones sobre la proteína S, y eso hace que el sistema inmune pueda no reconocerlas, sobre todo con las vacunas. Entonces esto va haciendo una pérdida parcial y el riesgo que pierdan totalmente la eficacia. Como ustedes saben, allá anoche, el Ministerio de Salud informó el primer caso de Omicron en Mercedes, San Luis, de un viajante que estuvo en Sudáfrica. Y por supuesto, aún no sabemos cuál va a ser el impacto de Omicron, si va a poder generar escape inmunológico a las vacunas. Así que es muy importante estar vacunados con la tercera dosis. Y para finalizar, me pareció muy importante esto de vacunación en los chicos. Esta es una editorial de la revista Science del 18 de noviembre, donde los editores con respecto a la vacunación en niños nos dicen: optar por no vacunarlos no está libre de riesgos. En realidad es una opción por un riesgo diferente y muy grande. Vacunar podría ser una de las decisiones de salud de sus hijos más importante que los padres pueden tomar. En ciudades como Alemania, Austria y en ciudades de Estados Unidos, la tasa de infección en niños en edad pediátrica está creciendo y cada vez está aumentando el número de niños internados en las unidades internacionales. Así que esto es muy importante, vacunar a la población pediátrica. Muy bien. Y vamos al tercer tema. Todo esto lo van a tener como material de consulta para poder hacer el examen del taller. Y finalizamos con seguridad del paciente, que esto es un tema que muchas veces no se lo tiene presente, y tiene que ver con medidas que uno debe tener en una institución para cuidar a nuestros pacientes. Esto está muy en boga ya hace aproximadamente 10 a 15 años en el mundo, y tiene que ver con los comités de seguridad que debe haber en cada institución. Nosotros todavía aún en nuestro hospital no tenemos comité de seguridad del paciente, es una meta, un objetivo de nuestro hospital, pero por supuesto ustedes como personas que están ingresando a la institución deben tener estos conceptos que son muy importantes. Conceptos básicos de seguridad del paciente. Vamos a recordar algunos conceptos. El error es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo, ya sea error de comisión o al no hacer lo correcto, como es el error por omisión. Y esto es muy importante porque cuando se empieza un año de residencia, es un personal que se está formando, ¿no? Entonces siempre tenemos riesgos de cometer errores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para consultar siempre, para evitar riesgos para nuestros pacientes. La seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. O sea, ¿cuál es el fin de nuestra acción en el hospital? Es hacer el bien a nuestros pacientes y no hacer el daño. Por eso es muy importante estos conceptos.
El daño asociado a la atención sanitaria, daño derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, no el debido a una enfermedad o lesión subyacente. Bueno, estos son otros conceptos. ¿Cuál es el concepto de incidente relacionado con la seguridad del paciente? Y ahí clasifica: cuasi incidente, no alcanza al paciente; incidente sin daño, alcanza al paciente pero no causa ningún daño apreciable; y el evento adverso es un incidente que produce daño a un paciente. Por eso es muy importante, y esto es lo que debemos fomentar en la institución, lo que se llama cultura de seguridad. ¿Y esto qué es? Es un patrón integrado de comportamiento individual y de la organización basado en creencias y valores compartidos, que buscan continuamente reducir al mínimo el daño que podrían sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de prestación de atención. ¿Esto qué significa? Que uno debe tener sistematizado todas las acciones que tiene en el hospital. Si uno está en un servicio de maternidad, debe estar sistematizado la atención de la embarazada, del niño, y así en cada servicio para evitar el daño a nuestros pacientes. Y esto tiene que ver con la cultura de seguridad. Toda la institución debe estar pendiente a tener estas normas, esta sistematización para evitar los errores y no causar daño a los pacientes. Por lo tanto, uno puede ver la teoría del iceberg, ¿no? Uno ve los eventos adversos y los incidentes, solamente ve la parte superficial, pero debajo de eso hay muchos daños que muchas veces no lo vemos. ¿Y cuál es el sistema de seguridad? La causalidad de los accidentes, el modelo del queso suizo, significa que una institución, un hospital, pueden tener algunos orificios por donde hay fallas activas. A veces no estamos atentos, no dormimos bien, no hay cumplimiento de los procedimientos, entonces cada vez que yo someto a un paciente a un acto médico, a un acto de salud, siempre va a haber riesgos y la posibilidad de daño en ese paciente. O sea, hay algunos orificios que son fallas latentes. Lo que uno debe generar en la institución son barreras sucesivas de defensa o protección para evitar este daño. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años ha establecido metas internacionales para la seguridad del paciente. La meta 1 es la correcta identificación de los pacientes. Todo paciente que ingresa a una institución debe o debería llevar un brazalete con su nombre y apellido, de qué servicio es, porque para evitar los riesgos, ¿no? Y ha pasado en otras instituciones, fíjense en el Perú hace 2 años, un paciente que tenían que operarle el riñón derecho, le operaron el riñón izquierdo, ¿no? Tenía un tumor de riñón en el riñón derecho, se equivocaron y le sacaron el riñón sano. Ese médico y todo ese equipo quirúrgico fue penalizado por esa acción. Esto parece muy grande, pero muchas veces hay cosas que nos equivocamos o pasar una medicación incorrectamente. Por eso es muy importante identificar siempre al paciente. Meta 2, lograr la comunicación efectiva. Debemos dialogar, debemos, cada vez que vamos a hacer un acto médico, verificar y estar comunicados todos. Meta 3, mejorar el manejo de los medicamentos de alto riesgo para prevenir errores. Siempre hay nombres que son muy parecidos entre medicamentos y hay que evitar el error en el pasaje de los medicamentos. Meta 4, asegurar que las cirugías se realicen en el lugar del cuerpo correcto, es lo que les mencionaba anteriormente, que el procedimiento sea el correcto y en el paciente correcto. Meta 5, reducir el riesgo de adquirir infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto es muy importante, el aislamiento de las KPC, que tanto insistimos, en terapia intensiva, vemos tantos pacientes infectados con KPC, las heridas quirúrgicas, por eso es muy importante abocarnos a las medidas de prevención de control de infecciones. Y meta sexta, prevenir las caídas de los pacientes, ¿no? Muchos pacientes ancianos que se caen de la cama por no tener, por ejemplo, las barandas. Bueno, esto lo vamos, son también recordatorios de las metas. Estos grafiquitos los van a ver muy bien. La comunicación. Esto fue un accidente aéreo en Tenerife en 1977 que se pone, por ejemplo, diríamos, cuando en un radar no hay comunicación efectiva, y esto fue un accidente donde chocaron 2 aviones por no haber la comunicación efectiva. Muy bien, esto es comunicación durante el traspaso de pacientes.
Errores en la medicación, también es un problema de salud pública hospitalaria en todos los países, y esto tiene que ver con que hay drogas que son muchas veces igualitarias. Fíjense, acá son dos casos de dos drogas que se parecen mucho en el nombre, pero son distintas drogas. Medicamentos LASA significa lucen parecido. Y acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver en Francia, fluoxetina, y los nombres pueden ser idénticos. Hay, por ejemplo, en Canadá, Celebrex, que es Celecoxib. Hay otra marca que se llama Cerevix, que es fosfeniteína, ¿no? Y nosotros acá en Argentina también tenemos ese problema. Bueno, con respecto a cirugía, la introducción del checklist que les mostraba Rosa la semana pasada, habla de que cuando uno controla las cirugías programadas a través del checklist, se salvan vidas, ¿no? Esto es antes de que el paciente ingrese al quirófano, dentro del quirófano y a la salida del quirófano, toda una lista de verificación de que se hayan cumplido todos los pasos. Esto también, fíjese cómo el checklist reduce la mortalidad en la población quirúrgica. Más situaciones de la eficacia del checklist. Por supuesto, esto asegura la realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Higiene de manos tiene que ver con la prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de salud, como ya les mostraba la semana pasada Rosa. Semmelweis, con la intervención del lavado de manos en salas obstétricas, redujo la muerte materna en esas salas. Ahí está, mayo de 1847 se le requirió a los estudiantes y doctores que se lavaran sus manos con solución de cal colorada, que era hipoclorito de calcio, al ingreso a las salas de parto, en particular cuando provenían de las salas de autopsias. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, la higiene de manos. Hay que mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Reducción del riesgo de caídas es lo que yo les mencionaba anteriormente. En hospitales de agudos, diferentes estudios reportan una incidencia de caídas entre el 2,2 al 10% de los pacientes ingresados. Estudios observacionales han constatado que esta incidencia de caídas prácticamente se duplica frente al sistema de notificación institucional. Obviamente con el riesgo que esto implica para el paciente. Siempre hay que reducir el riesgo de caídas en nuestras instituciones. Bueno, y como vemos, hay todo un auge de comprometer a los pacientes, a sus familiares, a ayudarnos en este concepto de seguridad del paciente para evitar el error médico. Estas son todas páginas donde pueden consultar con respecto a seguridad del paciente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estos son los tres temas que estaban pendientes con respecto al taller de bioseguridad. Y hay uno que se lo vamos a mandar muy preferentemente, que es el de colocación y retiro de equipo de protección personal ante un paciente COVID-19. Que creo que ese va a ser uno de los temas principales del examen. Ustedes tienen que aprender a colocarse y a retirarse el equipo de protección personal, así que vamos a enviarles también un video de cómo se coloca y se retira el EPP para rendir el examen de bioseguridad. Así que les pedimos a todos nos acerquen a Infectología y Control de Infecciones los correos electrónicos para que podamos enviarle el material para el estudio. Si hay alguna pregunta, levantan la mano y la podemos responder ahora. El examen va a ser presencial, vamos a hacer como una agenda, digamos, por residencia para el examen. Me parece que va a ser más productivo hacerlo con caso de simulación, como lo hicimos en el 2019, que fue muy productivo para todos los residentes. Le vamos a pasar una agenda con las fechas y la hora para rendir por residencia el taller de bioseguridad.
Laura Ramírez pregunta, ¿el adulto deben acercarse al vacunatorio del hospital? Deben hablar con Ana para vacunarse. Sin orden, sí, sí, como es vacuna para el personal de salud no necesita orden. Bueno, muy bien. De esta manera entonces terminamos el taller de bioseguridad y en breve vamos a pasar los materiales y los días para rendir los casos de simulación con respecto a bioseguridad. Muy bien, muy buenos días.